Muy bien, pues bienvenidos. Voy a cerrar otra vez la cortina. Bienvenidos, vamos a comenzar. Como siempre, les agradezco mucho a todos su puntualidad. Les pido si me ayudan, por favor, a poner su nombre en el chat para que pueda después asignarles la asistencia y la participación a esta reunión. Y también quienes estén en posibilidades de encender su cámara, lo agradezco mucho también. Muchas gracias, Gerardo, y bienvenidos. Bueno, pues esta sesión se agendó a este horario, a las 12 del día, respondiendo también a las solicitudes en las encuestas que ustedes pusieron de los horarios. Entonces, bueno, durante esta semana y la siguiente, tenemos otro aspirante más. Durante esta semana y la semana siguiente, yo estoy en un receso vacacional de mis otros empleos, entonces puedo tener las sesiones a esta hora y responder a esa inquietud que tenían. Sin embargo, bueno, muchas gracias, Cari y Rosa, también por encender. Sin embargo, bueno, a partir de la próxima semana, ya regreso yo a mi empleo durante la mañana, entonces trataré de volver a poner las sesiones en un horario nocturno entre las 8 de la noche para que puedan seguir ingresando. De cualquier manera, muchas gracias a quienes están aquí. Ahora ya he recibido varias actividades integradoras. No sé si alguien tuvo oportunidad de revisar la sesión del día miércoles. Rosa sé que estuvo aquí, Cari también estuvo presente, ¿verdad? Entonces, no sé si los demás tuvieron oportunidad de revisarla. Si no es así, no pasa nada. Acuérdense que ahí se queda el enlace publicado para que la puedan checar. Y nada, pues este día viernes estamos a 2 días no hábiles, es decir, sábado y domingo, así que voy a tomar como hoy viernes. Están terminando ya su segunda semana de módulo. Quiere decir que ya van a la mitad del módulo propedéutico. Entonces, muchas felicitaciones por eso a quienes han seguido con constancia entregando sus actividades y estando presentes en plataforma. Y quiero darles, bueno, una información que muchas veces cuando empieza el módulo y yo les digo, bueno, hay 30,000 aspirantes y de esos 30,000, solamente 9,600 se quedan con un lugar en prepa en línea, muchas veces esa información es un poquito desalentadora. Porque es la tercera parte realmente, ¿no? Quiere decir que de cada 3 aspirantes, solamente uno va a tener un lugar. Pero quiero hoy compartirles también para que ustedes tengan esta información que la constancia siempre se premia. Y a este punto del módulo hay muchos aspirantes que no ingresaron en ningún momento a plataforma, que no han entregado ninguna actividad, que simplemente a lo mejor se dieron de alta en la convocatoria, pero nunca empezaron los estudios en el módulo propedéutico. Eso quiere decir que ese número de 30,000 aspirantes seguramente está bastante reducido para este momento y bueno, solamente que tengan esa información, ¿no? Y constantemente tenemos deserciones porque, como ustedes saben y como lo hemos dicho siempre desde la primera sesión, hay muchas cosas alrededor de nuestras vidas de adulto y no siempre es fácil tratar de organizar todo para mantenernos en el camino. Entonces, muchas veces eso sucede y entonces, gracias Natalia por encender también. Entonces, muchas veces, pues eso impide a los aspirantes continuar en esta edición. Deseablemente se inscribirán en otro y volverán a intentarlo, pero lo que quiero que ustedes recuperen como de esto que les estoy diciendo es que por esa constancia, por seguir acá, sus probabilidades aumentan. Ese número de 30,000 ya no es 30,000. Entonces, bueno, para que sigan avanzando con mucha confianza. Normalmente las 2 primeras semanas del módulo y las siguientes 2 se van muy rápido.
a ustedes ahorita se les atravesó una semana de receso vacacional, que a lo mejor eso ahí medio descontrola, pero los módulos avanzan así de rápido y con esa misma rapidez se van a dar cuenta cuando ya estén en módulo 23, en módulo de los componentes profesionales y ya estén por recibir su diploma. Entonces, bueno, ese es mi deseo para ustedes. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Tenemos pendiente revisar el tema de cómo referenciar la información y eso se los dije que lo íbamos a hacer en la sesión del miércoles. Es muy importante que cuenten ustedes con esta herramienta. Vamos a empezar. Bueno, primero, como siempre, preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna dificultad que se les haya presentado? Algo con lo que puntualmente les pueda apoyar antes de que inicie yo con el tema de la sesión para que no se nos quede a la mitad o que no se quede ahí por ahí ninguna pregunta. No. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de, quiero ver tres cosas en esta sesión. Una de ellas tiene que ver con la parte del plagio. Otra tiene que ver con esta parte de la ortografía, puntuación, gramática y sintaxis, que es importante también tener la diferencia entre esas cosas y cómo apoyar, cómo podemos mejorar en esos aspectos. Y la otra son algunas recomendaciones para las actividades de semana 3, porque ya las actividades de semana 3 son un poquito más exigentes en cuanto a tiempo y en cuanto a digamos, las respuestas a sus actividades integradoras tienen que estar ya un poquito mejor construidas. Entonces, es importante que podamos tener esas recomendaciones desde ahora. Lo primero que quisiera iniciar es con esta parte del plagio y por esto quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por plagio? ¿Alguien que me quiera ayudar a responder? ¿Qué entiende por esta palabra? Bueno, yo entiendo por plagio que, bueno, copiamos eh, cosas o parte de alguien que no somos nosotros. Usurpamos más bien la información de Ok, otras personas. ok, Cari, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Carmen, adelante. Sí, abres tu micrófono, Carmen, para que podamos escuchar tu intervención, por favor. Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bueno, como dice mi compañera, es copiar, pero yo considero que es robar, ¿no? Más que copiar es robar alguna información ajena. Claro, usurpar, como dijo un poco Karina, ¿no? Que es un poco el sinónimo también. Muchas gracias, Carmen. Bueno, no están erradas, esa es la verdad. Esa afirmación no es equivocada, pero es importante entender los diferentes niveles que pueden existir cuando se comete plagio. Entonces, el que conocen o el que me han expresado ahorita es el plagio descarado de escribe un ensayo, lo pido, lo busco en internet, copio y pego la información y digo, ahí está mi ensayo, ¿no? O las respuestas, busco, se sabe que las actividades integradoras están en internet, entonces presento esa actividad integradora, le cambio, le pongo mi nombre y eso. Ese es usurpar, robar información, es un plagio, pues ahora sí que intencional y descarado, ¿no? O sea, esa es la verdad. Eh, digamos que ese sería el nivel, eh, por ponerlo en una escala de gravedad, que no quiero que se malentienda porque no es así, pero digamos que sería el nivel más grave de plagio, ¿no? El ni siquiera intentarlo y querer engañar, el punto central, ¿no? Querer engañar presentando información que yo no hice como si fuera mía y evitarme el esfuerzo. Pero puede suceder en otros momentos, que es lo que yo les comentaba el miércoles. Si nosotros, por ejemplo, nos dicen, a ver, ¿cuáles son las capitales de la República Mexicana? Buscamos una lista en internet, la copiamos y la pegamos. Nuestra respuesta no sería diferente de esa lista.
Los estados son los estados y las capitales son las capitales. Podemos copiar y pegar esa información, pero siempre tenemos que poner la referencia de dónde se tomó, quién la escribió. No fuimos nosotros. Son las mismas respuestas y no es como que vayamos a inventarles nombres diferentes para que no sea igual, pero siempre tenemos que poner la referencia de dónde se tomó. Y eso es un ejercicio, primero, de respeto al creador de la información y segundo, de honestidad. Tercero, lo que hace es obligarnos a nosotros a revisar. De verdad que parece chiste, pero es anécdota. Ustedes no saben las actividades integradoras que yo he recibido a lo largo de, sobre todo los últimos 6 meses, que está como muy ahí la inteligencia artificial de moda, y de pronto me llegan actividades integradoras totalmente en inglés que ni siquiera las leyeron y me es impresionante que me envíen el archivo así en otro idioma, ¿no? Me han llegado actividades donde me llaman, estimado señor Schwarzenegger, o sea, que buscan la información, pero no se han tomado el tiempo de leerla. Es evidente la trampa, pero también es evidente la falta de conocimiento, la falta de cuidado y la falta de esfuerzo. Entonces, eso es lo que resulta más grave en estos casos. Eh, la otra, digamos, esta parte donde a lo mejor respondemos, ponemos una imagen, complementamos, es un poquito no intencional, digamos que le podríamos llamar un plagio accidental, ¿no? Lo presentamos, yo escribo, las capitales de la Ciudad de México y de todos sus estados son las siguientes, copio y pego, un mapa que las tiene. Estoy haciendo el ejercicio, estoy buscando la información. El accidente o digamos la parte no intencional es no poner la referencia de dónde se ha tomado. Entonces es muy importante que lo hagan. Eh, no solo en prepa en línea, sino ahora se ha visto esa necesidad, ¿no? De en todas las escuelas y en todas las empresas y en todos los empleos de tener capacitación para poder identificar este tipo de prácticas, ya sea accidentales o este plagio descarado, ¿no? Pero existen esas herramientas que nos ayudan a identificar. Por eso es importante que ustedes eviten ese momento en el que, ay, me están diciendo que hice plagio, pero yo le eché todas mis ganas. Sí, pero si no hay referencia, no hay más, o sea, caes como en esa dificultad. Entonces es súper importante que sepan cómo hacerlo. Por eso, bueno, la sesión de hoy, todos somos adultos, no es necesario tal vez aquí el decirles, no debemos copiar las respuestas, ¿no? Eso lo hago con mis alumnos pequeños que están empezando secundaria a los 12 13 años. Creo que todos quienes han decidido tomar este camino y retomar sus estudios saben la responsabilidad que implica y porque la vida es así, hemos aprendido que lo que nos lleva a los resultados es el esfuerzo. Entonces, vamos a saltarnos esa parte, creo que todos lo pueden tener muy claro y les voy a mostrar la forma en la que referenciamos la información en prepa en línea. Hay diferentes maneras. Esta es solamente una forma que se ocupa en prepa en línea CEP. En muchos lados, pero bueno, específicamente ahora en prepa en línea CEP es el formato que se utiliza. Un formato, la palabra formato solamente significa la manera en la que presentamos la información. ¿Ok? Si tenemos una hoja carta, puede ser un formato vertical cuando está la parte larga o puede ser un formato horizontal cuando está, digamos, acostada la hoja. Entonces, el formato solamente es la manera en la que se presenta la información o cuando te dan un formato en el IMSS o un formato de empleo, es solamente cómo la presentas. Y hay un formato para referenciar información que es el formato APA, APA. Y solamente es eso, son protocolos que se utilizan para presentar la información referenciada. En este momento voy a compartir pantalla con todos ustedes. Bueno, aquí tenemos la página de prepa en línea. Y voy a abrir un archivo de Word para que podamos hacer un ejercicio, un archivo nuevo. Y bueno, vamos a ir a Google.
vamos a ponernos en el supuesto de que ustedes tienen que presentar alguna información sobre, no sé, vamos a ver un tema que sea, bueno, si me ayudan a pensar en un tema lo agradezco porque se me ha borrado la cabeza ahorita, pero no sé, alimentación sana, que ahora está también muy acá. Entonces, cuando ustedes buscan la información, hay cosas que son muy importantes. Esto lo van a ver en uno de sus módulos. Me parece que inclusive es el módulo primero, que es acerca de las tecnologías de la información. Y una de las cuestiones muy importantes es que busquen fuentes de información que sean muy confiables. Pues tenemos la Organización Mundial de la Salud. Esa es una fuente sumamente confiable. Tenemos las páginas de gobierno, normalmente están bien fundamentadas. Casi todas las páginas que terminen con .org, .org, son organizaciones de las cuales su información está regulada. Y bueno, aquí es donde vamos a ir viendo de qué fuente es de donde vamos a tomar nosotros nuestra información. Bueno, ahora elegí un tema diferente, por ejemplo, el IMSS, cualquier clínica. Esto quería llegar acá, Wikipedia, extrañamente, seguramente porque nunca entro a esta fuente de información, y ahora no me salió en la primera página. Pero normalmente, si ustedes buscan algo en internet, Wikipedia es la primera opción que les sale para buscar información. Casi siempre está hasta arriba, tiene mucho tráfico de personas que entran a buscar ahí información. Sin embargo, yo les diría, aléjense o traten de evitar la información que encuentran en Wikipedia porque no es información 100% verificada. No quiere decir que toda sea errónea. A lo mejor en este caso pues entramos y es un artículo muy conciso y preciso, pero la información que se encuentra en Wikipedia no siempre está sustentada. Entonces, lo mejor es tratar de evitar Wikipedia y acercarse a otros sitios. Entonces, paso número uno es siempre tener la fuente de información confiable. A mí me parece que la Organización Mundial de la Salud es una gran fuente de información. Y digamos, lo que haríamos sería, pues leer, ¿no? Primero leer qué es el tema que vamos a estudiar, tratar de nosotros tener el conocimiento, este, etcétera, ¿no? Y ya iríamos ahora al documento donde, empezaríamos a hacer, digamos, ahora sí, el formato de nuestro documento, lo subrayamos como a ustedes les guste presentar, por Mariana Cortina, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos diciendo que nosotros somos los autores de este documento que vamos a presentar. Siempre tenemos que presentar el conocimiento que nosotros ya tenemos o que hemos adquirido a través de lo que platicamos. Entonces, vamos a hacerlo rápido porque no quiero detenerme demasiado, pero la alimentación es básica para el correcto desarrollo del ser humano. Debe ser balanceada, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo muy rápido y digamos que aquí yo ya presento toda la información que yo conozco. Estos puntitos van a representar muchos, renglones de información que yo tengo y que estoy compartiendo aquí. Ahora, vamos a ver algunos consejos para, ¿cómo vi que decía aquí? Este, consejos prácticos para mantener una alimentación saludable, ¿no? Algunos consejos para mantener una alimentación saludable y me parece que esta información la quiero incluir en mi documento. Entonces voy a copiar y pegar. Puedo copiar y pegar y ya está.
Esta información que está aquí no es mía. Yo no la escribí, la estoy tomando de otro lado y esta información es la que vamos a referenciar. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos maneras. A mí, esto es mi gusto personal, siempre me gusta ponerlo así, en cursiva, la parte que estoy referenciando y la meto entre comillas. Ahora, vamos a buscar en Google, voy a abrir una nueva página, la herramienta citar en APA. Les van a salir muchas páginas, pero yo les recomiendo Red UNID. Es una universidad y esta universidad de portal académico UNID es la que tiene la herramienta que a mí me parece que es más amigable y más fácil de usar. Entonces, vamos a entrar acá. En este momento voy a copiar y pegar en el chat el enlace a esa herramienta para que ustedes lo puedan tener. Y lo que tiene esta herramienta, que muchas veces no tienen otras, es que va citando cada uno de las fuentes de las que podemos tomar información. Entonces puede ser información de un libro físico, que ustedes tengan un libro en casa del cual van a, no sé, tomar la información, una revista, alguna página web, que es el caso de nosotros, en este ejemplo, periódico, video de YouTube, este es muy útil. Ahora también haremos un ejercicio con el video de YouTube, etcétera. En este caso, nosotros estamos tomando la información de una página web y entonces hacemos clic aquí y nos va a pedir diferentes datos. ¿De acuerdo? Esos datos siempre los vamos a encontrar acá, en la página de donde estamos tomando. Entonces, nos pide el autor, el título, ay, perdón, el título del artículo. Muchas veces las páginas que son de organizaciones muy grandes, si no tienen el título del autor hasta abajo, es porque es información directamente de la organización. Y entonces, miren, aquí justo ellos tienen sus referencias en un formato diferente. Entonces, no pasa nada. Podemos poner que es de la Organización Mundial de la Salud. La fecha la encontramos acá. Lugar de publicación, podemos ver pues región de África, región de las Américas. Podamos poner región de las Américas. Casa publicadora es lo mismo, la Organización Mundial de la Salud. Y la dirección web de procedencia. Ahí solamente vamos a copiar y pegar la ruta del navegador y ponemos guardar. Una vez que guardamos los datos, podemos darle en crear ficha. Y ya nos avienta la referencia bibliográfica. Si ustedes ven, justo es lo que les decía, solo una manera en cómo se presenta la información. Se pone el autor, un punto, la fecha va entre paréntesis, el título va en cursiva, todo se separa con puntos, etcétera. Entonces, ya nos da la ficha lista para presentar, copiamos. Y aquí en Word hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es justamente abajo pegar la cita y le damos el formato que quieran. A mí siempre me gusta hacerlo pequeño. O la otra opción que ustedes tienen es donde está referencias en el menú, van a referencias, le ponen nota al pie, es este icono, A, B y un número rojo, y les va a salir ahí un pequeño número 1. Y ese mismo número 1 lo va a poner hasta abajo de la página de su documento. Entonces, ahí ustedes pueden pegar la cita. Y es ahí donde le pueden cambiar el tamaño. Yo siempre prefiero ponerla más pequeña.
Entonces, ustedes ahí pueden poner el número 1, se sabe que está siendo tomado de este lugar acá. Como un ejemplo. Otros aspectos sobre la salud y veamos cómo lo haríamos con un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? En YouTube también hay que ser muy cuidadosos de las fuentes que vamos a elegir. Me voy a ir mejor directo a YouTube. Sobre todo en YouTube tenemos muchas personas que hacen sus canales y se sabe que no siempre están verificadas las fuentes. Cualquier doctor, etcétera, pues tratemos de alejarnos como de esas fuentes. Vamos a buscar. Ok, Aprendamos Juntos es un programa de BBVA Bancomer que tiene muchos expertos hablando sobre distintos temas y siempre tienen información científica comprobada y verificada. Entonces, bueno, vamos a tomar este video. No sé bien de qué se trata, pero nos sirve para el ejemplo. Y lo que hacemos es lo mismo. Ya tenemos el video que vamos a tomar. Regresamos acá al formato APA y ya podemos elegir referenciar un video de YouTube. Buscamos todos los datos acá. El autor en YouTube casi siempre también es el nombre del canal, se puede tomar así. El usuario de YouTube acá es el mismo, ¿no? El nombre del canal es el mismo que el usuario. Tenemos la fecha del video. Hace 6 años, entonces solamente le vamos a poner 2019. El título. Aquí en el título sí tenemos que ocupar todo el título completo. Y el enlace del video que ya les platiqué, nada más se copia y se pega acá. Damos guardar y crear ficha. Y ya tenemos entonces aquí ¿no? La información. Si nosotros fuéramos a poner aquí otros aspectos sobre la salud, no vamos a poner el video como tal, pero sí podríamos poner un texto tipo el psicólogo Javier, no sé, explica o comenta o menciona lo que nosotros hayamos escuchado en el video que nos parezca que es interesante y que queremos referenciar. Entonces, eso es lo que vamos a poner. Y vamos a aclarar que esa información no es de nosotros. Esa información la vimos en un video de YouTube. Entonces volvemos a lo mismo. Referencias, insertar nota al pie y si ven, ahora tenemos un número 2. Entonces ese número 2 nos va a dar, cuando nosotros copiemos esto, la referencia, acá abajo en el número 2 es que vamos a tener el enlace completo al video. Si alguien está leyendo nuestro trabajo y quiere saber más acerca de lo que estamos comentando, pues únicamente tiene que bajar y encontrar aquí recuperado de copiar e ir a ver el video. De esa manera, no importa cuántas referencias nosotros pongamos en un trabajo escrito, lo más importante es alejarnos y evitar que se tome como información que ha sido tomada de forma ilegítima, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Ustedes pueden incluir en su trabajo 6, 7, 8, 9 citas textuales, no importa. Lo que es importante es que quede claro que están haciendo referencia al creador original de la información. Eso no quiere decir que en todos sus trabajos van a tener que incluir citas, eso también es importante. Muchas veces no las van a necesitar.
Ustedes pueden recuperar la información, hacer su paráfrasis, escribirla con sus propias palabras y eso no es comisión de plagio, ¿no? Eso es solamente volver a explicar lo que ya hemos aprendido. Habrá más adelante módulos donde se les pidan trabajos que sí les hagan hacer este tipo de referencias. Yo les recomiendo guarden la herramienta, ténganla ahí nada más anotada cómo se llama para que no lo olviden y puedan ocuparla cuando sea necesario. ¿Alguna duda hasta este momento con la herramienta, con las referencias, con algo? No, todo muy claro. Gracias, Cari. Ok, entonces, ya pasamos eso del formato APA y ahora cerré el archivo de Word, pero quiero compartir uno nuevo para que podamos hablar sobre esta parte de la rúbrica donde está que a veces lo leen y dicen ortografía, redacción, puntuación y sintaxis, y parecen como cosas diferentes, pero todas están relacionadas y todas nos afectan de manera directa nuestra calificación, y es importante poder entender, conocer la diferencia entre una y otra. Hay algunos aspectos clave, obviamente no podemos ver todos en esta hora de sesión, pero sí que lo tengamos claro para que cuando ustedes reciban sus retroalimentaciones sepan exactamente en qué parte es donde hay que poner un poco más de atención. Entonces, tenemos 4 cosas que se mencionan principalmente. Redacción, yo creo que voy a cambiar esto de orden. Aquí voy a poner lo que es puntuación y sintaxis. Cuando nosotros estamos creando lenguaje escrito, sí o sí, 100%. No sé si se alcanza a ver o está muy pequeño, si no lo hago un poco más grande para quienes lo estén viendo a lo mejor en el teléfono, se vea un poquito mejor. Entonces, siempre que estamos creando lenguaje escrito, estamos recurriendo a estas 4 cosas: la ortografía, la puntuación, la redacción y la sintaxis. Las 4 afectan nuestro contenido y lo que comunicamos, pero no son lo mismo. Entonces, ¿quién me puede decir qué entiende por ortografía? ¿Cuál es la ortografía? Bueno, yo entiendo por ortografía que es, pues, mm, simplemente redactar bien y que se entiendan las palabras que estamos diciendo. Más o menos, pero es un poco más específico que eso. ¿Alguien tiene algún otro conocimiento? Bueno, acá voy. La ortografía es la correcta escritura de las palabras. Es decir, las letras que ocupamos para escribir cierta palabra. Miren, aquí, por ejemplo, hay un error que no es de ortografía. Este error es de redacción, que tiene que haber ahí un espacio. Pero la ortografía tiene que ver con las letras que estamos ocupando para cada palabra. Es decir, como si pusiéramos buenas tardes, ¿no? Aquí hay 2 errores ortográficos. Buenas se escribe con esta B, tarde se escribe con esta S. Si ustedes se dan cuenta, mi corrector ortográfico me marca cuando hay un error ortográfico. ¿Lo ven? Entonces, eso me hace saber que tengo que regresar a revisar qué letra estoy ocupando. Entonces, la ortografía tiene que ver con eso, con las letras que usamos, cómo se escriben. Hay cosas que no me va a marcar tal vez el autocorrector, me las corrige solo. Mauricio es un nombre propio, entonces
el autocorrector de Word, inmediatamente me va a cambiar la M por una mayúscula. A menos que yo lo corrija y me va a decir, bueno, pues si no quieres, no te ayudo, ¿verdad? Pero los nombres propios siempre se escriben con mayúsculas. Si nosotros los ponemos con una letra minúscula, estamos cometiendo un error de ortografía. Entonces, eso es lo básico de la ortografía. Si nos marcan un error ortográfico, quiere decir que estamos usando las letras equivocadas. Ahora, esto tiene un truco. Hay palabras que se llaman palabras homófonas. Las palabras homófonas son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, hola, como la ola del mar, y hola, cuando saludamos a alguien. Así, bueno, cuando hemos hecho este ejercicio, nos podemos dar mil y un ejemplos, ¿no? Tuvo, que es el pasado de tener, mi tía tuvo un bebé, o tuvo, se rompió el tubo del gas. Entonces, estas palabras no las va a marcar el ortográfico, el corrector ortográfico, porque son palabras que existen. Mi tía no, tuvo un bebé. Es la correcta porque tuvo es el pasado de tener, pero si yo lo escribo así, el autocorrector no me lo va a marcar porque la palabra existe, no está mal escrita. ¿Se entiende esta parte? Sí, Ok, la única herramienta que tenemos para poder conocer cuáles son esos errores específicos que tenemos en esta parte, ahí voy a cerrar acá, es conocer las palabras, conocerlas, saber cuáles son y cómo se escriben. Y la única herramienta para poder hacer eso es lo que les dije la otra vez, es la lectura, es ampliar nuestro vocabulario y con nuestros ojos mirar las palabras para poderlas ir identificando. Hay mil y un ejemplos de palabras homófonas que yo les podría poner acá, en este momento. Por ejemplo, esta es muy común. El no ponerle acento también es un error ortográfico. Módulo, módulo y módulo cambia todo el sentido. Módulo es una conjugación del verbo modular, ¿no? Regular. Yo modulo mi voz cuando estoy dentro de mi casa o estoy cursando el módulo propedéutico. Entonces, bueno, las letras, los acentos y las mayúsculas corresponden a la parte de la ortografía, ¿no? Esto tiene que ver con letras, acentos y mayúsculas. Por eso cuando escribimos solo con mayúsculas se considera un error ortográfico, ¿ok? Entonces, bueno, ya queda un poquito más claro lo que es la ortografía. sí. Ok, si todas tus palabras están bien escritas, yo no te voy a poner, tuviste errores ortográficos. Pero si a lo mejor todas tus palabras tienen acentos, las mayúsculas donde corresponde y están bien escritas, puedes tener otro tipo de errores, aunque no sean ortográficos, que igualmente afectan tu calificación. Uno de ellos, muy común, es el de puntuación. ¿Qué consideran que incluye la puntuación? Si la ortografía incluye letras, acentos y mayúsculas, ¿qué puede incluir la puntuación? Puntos, comas, dos puntos, punto y aparte. Exacto, es eso, puntos, dos puntos, comas, punto y aparte, no, punto y seguido y punto y aparte corresponden a otro, a otro Ah, apartado, perdón, pero punto y coma. exacto, punto y coma. Aquí, por ejemplo, súper importante, signos de interrogación y signos de exclamación. Estos también son parte de la puntuación. Entonces, tú puedes tener tus palabras escritas perfectas, pero ninguna de tus oraciones termina con un punto y ninguna de tus oraciones empieza con mayúscula tampoco. Eso es un error de puntuación, ¿ok? Es súper importante que cuando escribamos hagamos estas pausas que nos llevan, puntos, dos puntos, comas, punto y coma. Esto es lo que le da sentido a lo que escribimos.
¿ok? Entonces es importante también tener esto en cuenta. Las preguntas, disculpe, ¿cómo se llama la actividad 3? Las preguntas tienen que verse como preguntas. Quiere decir, disculpe. Y cuando empieza la pregunta, abrimos. Tiene que tener un signo de interrogación para abrir y tiene que tener un signo de interrogación para cerrar. Entonces, las preguntas tienen que llevar los dos signos de interrogación. Disculpe, ¿cuándo me puede calificar mi tarea? Tiene que tener signos de interrogación, ¿ok? Eso es parte de la puntuación. ¿Alguna duda? Digamos que No, esto es un poquito más complejo que la parte de la ortografía, porque, miren, aquí, por ejemplo, me está marcando un error, porque como es de comer, yo como tacos, pero como de preguntar lleva un acento. Entonces, esas son dos palabras homófonas. El autocorrector algunas veces va a contrastar eso como con la gramática, con el contenido y lo puede marcar. Entonces, bueno, puede suceder. Ahora, la redacción, aquí sí aplica el punto y aparte, punto y seguido, cambios de párrafo, etcétera. Como ven, cada vez se va poniendo un poquito más complejo, ¿no? Digamos que la ortografía, pues es como más fácil identificar dónde van los puntos, dos puntos, pues sí, sé que cuando acabo una oración tengo que poner un punto, entonces es un poquito más complejo, pero igual se puede ir aprendiendo. La redacción tiene que ver con esto. ¿Cómo voy a dividir mi información en párrafos? Un párrafo habla de una cosa, otro párrafo habla de algo diferente. Si voy a seguir en el mismo tema, no tengo que cambiar de párrafo, puedo seguir en el mismo, ¿no? Eso tiene que ver con la redacción y también es un área de oportunidad que tenemos todos. ¿Ok? Entonces, pero hay que entender muy bien a qué se refiere cada uno de estos puntos para saber dónde es que tenemos que hacer estos trabajos, ¿no? O estas perfeccionar, como tratar de, cuando estoy leyendo, si me voy a poner a hacer mi ejercicio de lectura, ver por qué cambio de párrafo, dónde está cambiando de tema que se salta a otro lugar y hace un punto y aparte. Si sigue en el mismo tema, seguramente hará un punto y seguido y no va a cambiar de tema. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para que lo podamos ir identificando. Y por último, la sintaxis. La sintaxis eh, puede o no ser complicada, depende de cómo lo veamos, pero la sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras, ¿no? Y esto seguramente se han encontrado un montón de imágenes y de memes que hablan de esto. Un ejemplo para que hacerlo más sencillo es cuando hay un anuncio que dice se vende pantalón de niño azul, ¿no? Este, ¿Cuál es el error aquí? como dice usted, el orden Exacto, porque el niño no es azul, el es. pantalón es azul, ¿no? Entonces, se vende pantalón azul de niño. Esto podemos encontrar mil y un ejemplos, porque muchas veces, como hablamos, escribimos y no necesariamente es así. Tenemos que a la hora de escribir saber que la información tiene que quedar muy clara. Por eso tenemos que releer. Escribimos y releemos para poder ver que lo que queremos comunicar está siendo claro y está en orden. Estos 4 puntos, sintaxis, redacción, puntuación y ortografía, son los que ustedes tienen acá cuando ingresan a la plataforma. Es que me quedé en la portada nada más, no me metí directo al módulo. Hay una disculpa, es que cuando empecé la sesión ya no me metí hasta el aula, sino que me quedé allá afuera. Pero esos son los que ustedes tienen mencionados. Si abren cualquier rúbrica,
acá abajo, en la parte de comunicativo. ¿Por qué? Porque inciden y afectan directamente la comunicación. Entonces, aquí podemos ver, cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Presenta de 1 a 2 errores, presenta de 3 a 4 errores, presenta de 5 a 6 errores, presenta más de 6 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Entonces, como nosotros tenemos que calificar en base a la rúbrica, si ustedes tienen más de 6 errores de estos 4 puntos, tenemos que ubicarlos a fuerza en esta columna. ¿Ok? Por eso es súper importante estar muy pendiente de todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todos tenemos un área de oportunidad ahí. No hay nadie que no tenga errores de ortografía, puntuación, redacción y sintaxis. Incluso las personas, los escritores, quienes se dedican a escribir, tienen redactores de estilo y personas que les ayudan a revisar lo que escribieron para identificar esos errores y que corrijan. Entonces, bueno, todos tenemos ahí oportunidad para crecer, solamente es una cosa de trabajo, de estudio y la mejor herramienta, aunque parezca yo un disco rayado, pero la mejor herramienta es la lectura. Es la mejor forma de entender cómo se usan estos puntos, punto y coma, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con esta parte? No, ninguna. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, eh, ya vimos APA, también esas reglas. Y ahora me gustaría hablarles un poquito de sus actividades de semana 3. Nos quedan 7 minutitos en la sesión y quiero aprovecharlos para comentarles un poquito acerca de esto. Las actividades que ustedes tienen en semana 3. Primero que nada, es importante revisar que, aunque como yo les decía, esta semana está un poquito más relajada en cuanto a todo lo que se tiene que hacer, si ustedes van a semana 3, que siempre les digo es importante verlo con anticipación, en semana 3 tienen muchos recursos que revisar. Tienen 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, una actividad socioemocional con su correspondiente cuestionario y tienen 2 encuestas que se deben responder de forma obligatoria. Son anónimas, pero obligatorias. Vamos a hablar de ellas en la sesión del miércoles. Sin embargo, lo que quiero hacer notar es que, bueno, semana 3 es una semana bastante cargada de información y de actividades. Esto quiere decir que seguramente va a tomar más tiempo, va a requerir más dedicación para que podamos revisar cada uno de los recursos. Semana 3 es una semana que el objetivo es que ustedes conozcan, ahora sí, el programa de prepa en línea, cuáles son los módulos que van a cursar, cómo voy a ir llevando a cabo todos estos procedimientos. Entonces, ese es el objetivo de semana 3 y ese objetivo se empieza a construir de donde las actividades integradoras, que para mí en lo personal son las que más me gusta evaluar, nos llevan a hacer un recuerdo de cómo fue nuestra educación pasada. Entonces, a partir de nuestra educación pasada, empezamos a construir las estrategias para llevar a cabo esta nueva etapa en nuestra educación y poder llevar y terminar la prepa, ¿no? Entonces, ese es, digamos que de ahí parte el conocimiento y los recursos para que ustedes lleven a cabo sus actividades. Vamos a ahondar mucho más en toda esta parte de los recursos y lo que es, digamos, el marco curricular común, cosa que ustedes deben conocer para poder seguir adelante en la prepa y poder tener, digamos, ventajas, ¿no? Y poder hacer más fácil el camino. Todas esas herramientas las hablaremos el miércoles, pero lo que es importante que sepan es, semana 3 en sus 2 actividades integradoras ya les pide una extensión específica en su respuesta. Hasta ahora, en sus actividades integradoras, en sus retroalimentaciones, no pasa de que yo les diga, trata de desarrollar un poquito más tu respuesta. Se quedó muy corta esta respuesta con 2 o 3 palabras. Es importante que te esfuerces en escribir más.
pero no afecta su calificación, eso no ha estado en la rúbrica hasta el momento, lo mucho o poco que escriban. No pasa de mi recomendación. Sin embargo, en semana 3 ya forma parte de la rúbrica la extensión de sus respuestas. Si les dicen, tienes que responder en 5 renglones o en 10 renglones, necesitan ser mínimo 10 renglones. De otra forma, sí se va a ver afectada su calificación directamente. ¿Ok? Entonces, esa es la primera. Se les va a pedir ya esta extensión en sus respuestas y hay que lograrla. Eh, Tampoco se espanten, nadie les va a decir escribe 4 hojas, pero sí van a tener que ya hacer uso de estas habilidades para ir creando el lenguaje escrito cada vez mejor. Y por otro lado, estas actividades tienen un componente muy, muy bonito que es digamos, un componente como de mucha nostalgia porque los va a llevar a recordar su educación en la primaria, su educación en la secundaria. Yo les invito a que revisen las actividades, las pueden ir resolviendo o por lo menos vayan viendo cuáles son las preguntas que se les van a plantear para que el miércoles, en la sesión del miércoles, veamos ya bien a bien cómo es que se van a responder y cómo se van a presentar las respuestas en los cuadros. Hay un cuadro que tienen que llenar y hay una forma en que se llena el cuadro. Pero mientras ustedes más tiempo tengan para leer las preguntas e ir haciendo esta reflexión, este recuerdo, ¿no? De cómo fue, cómo había hecho, etcétera, más fácil va a ser para ustedes a la hora de que se pongan a hacer la actividad, rellenar el cuadro, plantear sus respuestas y poder ir avanzando en ello. Como siempre, les recomiendo no enviarla hasta después de que tengamos nuestra sesión del miércoles y si lo van a hacer, solamente revisar la sesión del miércoles para que en caso de que quieran hacer algún cambio, me avisen. Si yo no la he calificado, pues entonces se pueda hacer el cambio. ¿Ok? Pero sí son actividades que les van a pedir un poquito más de tiempo y los recursos en sí de la semana son un poco más complejos porque tienen mucha información acerca del programa de Prepa en línea CEP que es importante conozcan para que ustedes puedan, en determinados momentos, si tienen que pedir a lo que sea, conozcan el programa y lo que van a cursar. ¿Alguna duda? No, Ok, bueno, entonces en ese caso, Rosa, Natalia, Gerardo, Kerem y Karina, muchas gracias por estar presentes, por su puntualidad. Espero que esta sesión pues les haya ayudado también a comprender, a estar un poquito más preparados para lo que viene. Felicitaciones, muchas felicitaciones por terminar ya la mitad de su módulo propedéutico. En un ratito más voy a colgar este enlace para que lo puedan consultar. Y nada, pues los veré el miércoles en nuestra siguiente sesión síncrona. Que descansen, tengan bonito fin de semana y aquí estoy pendiente de lo que ocupen. muchas gracias igualmente. Hasta luego. Karina, Dafne, Natalia. Llegar a las 7, o sea, prefiero que van a las 5 o 6.